Bienvenido una vez más al curso de física. Hoy continuando con nuestro tema de hidrostática, vamos a ver el tema con los fluidos. Pero, ¿qué entendemos por hidrostática o qué es hidrostática? Hidrostática va a estudiar los fluidos, pero fluidos no es solamente el líquido, ¿no? El cual tú conoces. Claro, el fluido también son los gases. Pero estática va a estudiar entonces los fluidos, pero en su estado de reposo. O sea, que no hay movimiento. Eso quiere decir que también hay otro tema donde se estudia que los fluidos están en movimiento, ¿no? Pero en este caso solo vamos a estudiar los fluidos en reposo. Pero antes debemos tener en cuenta previos conceptos. ¿Cuáles son esos previos conceptos? La densidad y la presión. Supongamos que tenemos un objeto de masa m, un volumen. Ahí tienes. Entonces, ¿cómo llamo la densidad? La densidad de un objeto es igual, ¿está? Densidad es igual aquí a la masa entre el volumen. Ahí tienes masa, que ya sabes, en kilogramos, y el volumen, que sea en metros cúbicos en el sistema internacional. Entonces la densidad es igual a masa entre volumen, kilogramos entre metros cúbicos. Ahí está. Pero debemos recordar algo muy importante, que la densidad del agua es 1000 kilogramos metros cúbicos, del aceite 800 kilogramos metros cúbicos, del mercurio 13.600 kilogramos metros cúbicos. Ahí tienes algunas densidades que en unos problemas ya lo debes conocer necesariamente. Muy bien, eso es la densidad. Ahora, la presión. ¿Qué es la presión? La presión, supongamos que tienes un objeto, ahí está, un área determinada, tienes una fuerza. ¿Cómo determinas la presión que ejerce en esa fuerza? Por ejemplo, aquí tengo un área, yo estoy ejerciendo una presión con mi dedo. ¿Cómo determino en esa área que estoy haciendo una presión? Fácil, ya sabes que cualquier objeto que haya interacción se representa con una flecha, entonces la fuerza va a ser mi dedo y esta área va a ser toda la pizarra. ¿Cómo determino en ese punto la presión? Muy bien, la presión se va a determinar de la siguiente forma. Presión, que se simboliza con P, densidad se simboliza con ρ, va a ser igual aquí a la fuerza, no esa fuerza, sino al contrario, vamos a tener que descomponer en este caso a esa fuerza. Vamos a descomponer en una fuerza en el eje X y una fuerza en el eje Y, que se le va a conocer como fuerza normal y al otro se le va a conocer como fuerza tangencial, o también en el eje X o en el eje Y. Pero tangencial porque es tangente a la superficie donde está en contacto, y normal porque está yendo hacia abajo, ¿no? Entonces va a ser la presión, va a ser igual a la fuerza normal, porque es la que ejerce presión entre el área donde ha sido puesta esa fuerza. ¿Ahí está? Eso es nuestra presión, fuerza normal entre área. Pero tú ya sabes aquí que la fuerza normal, ¿en qué se mide? Newton. El área, claro, metros cuadrados. Entonces eso nos representa, Newton entre metros cuadrados se va a representar como Pascal. Eso quiere decir que la presión se determina en Pascal, se simboliza como Pa. Entonces podemos decir que aquí la presión es en Pascal. Ahí está. Ya tenemos entonces nuestros conocimientos previos. Densidad, masa entre volumen, la masa del objeto por el volumen determinado. La presión, la fuerza normal que ejerce sobre esa dicha área. ¿Y cómo se determina? En Pascal. Con esos datos previos, veamos qué es la presión hidrostática. ¿Qué es hidrostática? Ya lo hemos visto, fluidos, líquidos y gases. En este caso vamos a tomar fluidos. ¿Correcto? Dice que es la presión que ejerce los líquidos. Ya. Entonces, si yo tengo un recipiente con agua, en ese recipiente, en un punto determinado, ese punto es toda la presión, ¿no?, del agua. Entonces, si yo quiero determinar en un punto exacto, porque sabemos que la presión hidrostática va en diversas direcciones, y quiero saber la presión en ese punto. ¿Cómo sería la presión hidrostática o la presión del agua? La presión
hidrostática, ahí está, es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Eso va a ser la fórmula para determinar la presión hidrostática. La densidad del líquido ya conoces, agua, aceite, mercurio. La gravedad ya sabes que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y la profundidad desde la superficie donde está el agua, toda esa profundidad va a ser en metros. Muy bien, es así como se determina la presión hidrostática. Pero eso es para un líquido. Ahora, ¿puede haber para varios líquidos? Sí, claro, por supuesto. Aquí veamos la notita 1, mira. Por ejemplo, tengo un recipiente. Ahí está, correcto. Y en ese recipiente yo he mezclado aceite, agua y mercurio, supongamos. Ya sabes que el líquido de mayor densidad siempre se va hacia abajo. Pero en este caso, supongamos que tienes diferentes líquidos mezclados. ¿Cómo hallamos esta presión hidrostática que hay aquí, en el punto A? Ah, fácil, muy bien. Ya sabes que tiene sus respectivas alturas porque no son diferentes. Pero debes tener una consideración antes de ello. Debes tener en consideración que la densidad 1 es mayor porque está la parte inferior, es mayor que la densidad 2 y a su vez que mayor de la densidad 3. Entonces, ¿quién tiene menor densidad? Entonces digo por aquí que la presión hidrostática en el punto A va a ser igual aquí a la densidad del líquido 1 por la gravedad, por la altura 1. Solamente estoy hallando la presión de ese líquido, más la presión que ejerce esto. La densidad del líquido 2 por la gravedad, por la altura número 2. Ya ahí entonces la presión que hay de este líquido, más la presión que ejerce este líquido, más ¿quién? Claro, la presión del líquido 3 por la gravedad, por la altura 3. Es así como se va a determinar la presión hidrostática cuando tienes diferentes líquidos. La suma de cada presión de cada diferente líquido, porque son diferentes densidades. Muy bien. Ahora, ¿qué más debes conocer? La presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Ah, la presión atmosférica es lo que soporta el planeta. Por ejemplo, a nivel del mar, se le conoce como la presión atmosférica 10 kilopascal. También va a ser 10 a la 5 pascal. Son aproximaciones que se van a usar. También o un bar, ¿no? Vas a determinar dependiendo del problema. Problemas que te van a hallar en kilopascal, en pascal nada más o en bar. ¿Correcto? Entonces la presión atmosférica en la superficie, la presión atmosférica es 100 kilopascal o 10 a la 5 pascales o un bar o una atmósfera también se le conoce. Entonces hasta ahí tenemos presión hidrostática, presión atmosférica fuera del líquido. ¿Y cómo se determina la presión total? La presión total va a ser igual, la presión total es igual a la presión hidrostática, porque tú ya sabes hallar la presión hidrostática, densidad del líquido por la gravedad, por la altura, más la presión atmosférica. La presión atmosférica. ¿Y dónde está? Claro, por supuesto, tú ya has hallado aquí la presión del líquido. Aquí está la presión atmosférica. Está, mira, porque está en la superficie a nivel del agua. Esta presión, ahí está la presión atmosférica. Entonces la presión total o la presión absoluta, también se le conoce, se le halla la presión hidrostática del líquido más la presión atmosférica. Y la presión atmosférica ya conoces. Muy bien, listo. Ahora veamos la diferencia de presiones. ¿Cómo hallamos la diferencia de presiones entre dos puntos que se encuentran sumergidos sobre un líquido? Ahí está. Tengo el punto A una altura h. Tengo el punto B a una altura h. Vamos a determinar por aquí la presión en A. La presión en A es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura en h. Ahí está. ¿Cómo es la presión en B? Ah, fácil. La presión en B es igual a la densidad del líquido, la gravedad por la altura
en B. La diferencia me están pidiendo. La diferencia simplemente es la resta. ¿Cómo sería eso entonces? Digo que la presión en A menos la presión en B es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la diferencia de presiones. Porque son mis mismos líquidos, misma gravedad. Entonces la diferencia, la altura A menos la altura B. Ahí está. Tenemos pues, pero esa altura tú lo puedes determinar. Por supuesto, mira, aquí vamos a prolongar y yo voy a decir que esta altura valga h. Entonces, si hacemos la diferencia entre las alturas, altura B menos A, esto vendría a ser la altura, ¿no? Mira la altura, la diferencia de alturas, ¿no? Presión en A menos la presión en B es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura, que viene a ser h. ¿Está? Ya tendría en este caso la diferencia de presiones, ¿correcto? Ahí está. Primer problema, veamos por aquí, nos dice lo siguiente: una caja tiene 14 kilogramos de masa y de arista 2, está la arista, determine la presión en pascal que ejerce sobre la mesa, sobre una mesa, si la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado y considere que la caja es un cubo. Muy bien, me están pidiendo la presión sobre ese pequeño. Yo sé que entonces en toda esta área que está aquí abajo, en toda esta área me están pidiendo la presión. En toda esa área hallar la presión. Muy bien, yo conozco que la presión es igual aquí a la fuerza entre el área. ¿Correcto? Ahí está la presión. Fuerza normal entre el área. Pero esa fuerza normal, ¿quién será en este caso? Si dice que la caja pesa 14 kilogramos. Correcto. Muy bien. Entonces, la presión sería 140 newton, porque es el peso. Entonces, ¿conozco la fuerza? Sí. ¿El área? No. Entonces, vamos a hallar por aquí. Simplemente hallamos. La fuerza es igual al peso de la caja. ¿Cuánto es eso? 140 newton. Listo. Ahora, el área, ¿cómo se halla el área de esa superficie que está ahí debajo? El área de esa superficie se halla, si sabemos que esto vale 2, es un cubo. El área entonces debajo de esa cajita, todo esto, ¿cuánto sería? Muy fácil, pues. Entonces el área es igual a ¿qué? 4 metros al cuadrado. Entonces simplemente eso es cuestión de reemplazar. Entonces reemplazo aquí. La fuerza 140. Entre el área, que vale 4. Y eso es igual a, por favor, 35 pascal. Y eso es justamente lo que te están pidiendo. La presión que ejerce ese cubo. Veamos el problema número 2. ¿Cuál es la presión del agua en el fondo del tanque cuya profundidad es 5 metros? Muy bien. Me están pidiendo en el fondo del tanque. Ahí tienes con agua. Agua, ya sabes su densidad. Mira, su densidad. Fácil. Entonces digo por aquí que la presión hidrostática es igual a la densidad del líquido, que es agua, por la gravedad por la altura. Entonces simplemente reemplazando, digo que la presión del hidrostática es igual, la densidad del líquido es agua, entonces digo por aquí, densidad del H2O es igual a ¿cuánto? 1000 kilogramos metros cúbicos. Ya, entonces simplemente reemplazo 1000 por la gravedad, que vale 10, por la altura, que vale 5 metros. Entonces digo, la presión hidrostática en el punto es igual a ¿cuánto? Aquí 50 por 3 ceros. Pascal. Pero también puede ser la presión hidrostática en el fondo es igual a 50 kilopascal. ¿Listo? Dependiendo de las alternativas que te están dando. Muy bien. Problema número 3. ¿Qué nos dice el problema número 3? Hay la presión total en el punto A. La presión total, yo sé que la presión total o absoluta
es igual a la presión absoluta o total, es igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica. Listo. Entonces por aquí sería reemplazando la presión total o absoluta es igual. La presión hidrostática, uy, fácil. ¿Cómo es la presión hidrostática? Densidad es agua, ahí está, 1000 por la gravedad, que vale 10, por la altura, mira, de 30 centímetros, llevarla a metros, muy bien, 0,3, más la presión atmosférica. La presión atmosférica, ahí está, sería 100 kilopascal. Listo. Entonces simplemente la presión total es igual. Esto sería 3 por 3 ceros más 100 kilopascal. Muy bien, entonces digo la presión total es igual, sumando, claro, 103 kilopascal. Listo. Y eso sería la presión total que me están pidiendo en ese punto. Problema número 4. ¿Qué nos dice el problema número 4? Calcula la diferencia de presión en pascal. Mira, tengo punto A, punto B. Si la densidad es 400 kilogramos metros cúbicos, la gravedad 10 metros sobre eso. A es un líquido cualquiera. Casi parecido al aceite, ¿no? Dice que vale 400. La densidad del líquido vale 400 kilogramos metros cúbicos. Ya está. Entonces, está en centímetros. Sería 10 centímetros. Llevándole a metros 0,1 metros. Haciendo la conversión a metros. Listo. Entonces, por aquí reemplazando. Sabemos que la diferencia de presión entre A y B es igual a la densidad del líquido por la gravedad, por la diferencia que ya nos están dando altura. Muy bien, entonces simplemente reemplazamos la diferencia, sería la presión en A menos la presión en B es igual. La densidad del líquido 400, nos están dando la gravedad que es 10, la altura 0,1. Uy, entonces digo que la presión en A menos la presión en B, ¿cuánto es? 400 pascal. ¿Listo? Y eso es justamente lo que te están pidiendo, la diferencia de presiones.